Muchísimas gracias por tus amables palabras. De verdad, muchas gracias por la invitación. Siempre será un honor trabajar de la mano junto con la UDEA. Desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, ya hicimos apertura de este curso desde la Dirección General y extendemos de nuevo el saludo de la Directora General. Estamos muy complacidos de lo que hace Antioquia en materia de cooperación, en materia de cómo articulan, de cómo hacen este fortalecimiento de capacidades a, a sus diferentes, digamos, actores que hay en el territorio. Muy felicidades por este curso. Y sí, como dice Juan, soy bichadense de crianza, me crié en el departamento del Bichada y pues nada, si quieres Juan me ayudas con la presentación e iniciamos de una, entramos en materia de lo que vamos a tratar hoy, que es todo lo que, cómo se hace la coordinación interinstitucional en materia de cooperación internacional. Es importante antes de iniciar eh, para que entiendan pues que la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia es la agencia encargada, lo veremos más adelante, digamos, de articular, gestionar la cooperación que entra y sale del país. Dentro de nuestras direcciones misionales está esta dirección a la que pertenezco, que es la Dirección de Coordinación Interinstitucional. Y acá, siguiente, Juan, si quieres. Antes de entender un poco, y me imagino que esto también lo en cierta manera lo han visto en clases anteriores, en sesiones anteriores de este curso, pues digamos, esto es como un afianzamiento del tema, y es que la cooperación internacional no reembolsable y es un contexto sobre la visión de la cooperación para Colombia. Si bien la cooperación internacional, pues obviamente está presente en muchos países en vías de desarrollo, incluso en países empobrecidos, para Colombia y para cada país tiene particularidades que responden a esas particularidades propias de país, ¿vale? ¿Qué es esa cooperación internacional no reembolsable? Es un instrumento, primero es un instrumento de política exterior, que nos permite tener relacionamiento con nuestros socios en otros países. Por otro lado, es un apoyo financiero que no es crediticio o un apoyo técnico que da un país o un organismo internacional hacia otro país y que busca complementar los esfuerzos de un Estado para que ese Estado logre sus metas de desarrollo. Digamos, ese es como lo a grosso modo. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia tiene un rol dual en materia de cooperación. Por un lado, recibe cooperación internacional, que nosotros denominamos asistencia oficial de desarrollo, que puede ser financiera y técnica o técnica. Pero por otro lado, nosotros también somos un referente por las experiencias que tenemos de desarrollo y la compartimos con países que denominamos del sur global. Entonces, compartimos experiencias con América Latina, con el Caribe, con Asia, con África, etcétera. Y asimismo, de esos países recibimos cooperación técnica en necesidades específicas de conocimiento que queremos de esos países socios. Siguiente, Juan. Bueno, acá otra parte como de contexto antes de entrar en materia. ¿Qué pasa con Colombia? Y todos sabemos que Colombia tuvo su entrada a la OCDE. Y esa entrada a la OCDE nos permitió, entre otras cosas, nos calificó como un país de renta media alta en Latinoamérica. Se convirtió en ese sentido que tal vez recibamos menos recursos de asistencia oficial de desarrollo, o sea, menos recursos financieros, y tal vez migre la movilización de los recursos hacia otras formas de cooperación y que por como país ya no vamos a ser tan prioritarios para algunos donantes. Seguimos siendo grandes prioridad para muchos grandes donantes como la Unión Europea o como Estados Unidos, etcétera, pero para otros donantes un poco más pequeños la prioridad ha venido disminuyendo en ese sentido. Entonces, las formas de asistencia oficial al desarrollo han venido cambiando a lo largo del tiempo y nosotros debemos como país movernos en el marco de esas nuevas formas de hacer cooperación. Entonces está la cooperación y el sector privado, están las inversiones de impacto, participar en las convocatorias que son globales, en temas de tener contrapartidas, hacer crowdfunding, etcétera. Y por otro lado, entender que es tanto esa entrada a la OCDE y esa calificación que tenemos como país, es entender que la asistencia oficial al desarrollo es complementaria al esfuerzo que hace el Estado o a las inversiones que hace el Estado colombiano en el país, lo que hace que la cooperación es un catalizador del desarrollo. Obviamente todo esto enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso que tiene Colombia en la implementación de los ODS. Así con ese, digamos, con ese panorama. Siguiente, Juan. Mm, ¿Cómo se llega a la cooperación en temas de modalidades?
Entonces, hay la asistencia oficial de desarrollo que hemos venido hablando a lo largo de este curso, y es que son todos esos recursos que ya vienen de países desarrollados que vienen como objetivo apoyar el bienestar y el desarrollo sostenible en otro país, en vía de desarrollo, en este caso Colombia. Para Colombia, este apoyo puede ser financiera no reembolsable, puede darse en asistencia técnica o puede darse también en donaciones en especie, pero su mayor volumen está en la financiera no reembolsable y en la asistencia técnica. Y hay como dos formas de esta cooperación de AOD. La AOD bilateral o tradicional, que es la que ofrece un país desarrollado a otro país en desarrollo. Y en Colombia, para el caso de nosotros como país, nosotros negociamos esa asistencia oficial de desarrollo a través de estrategias plurianuales de cooperación en países como Estados Unidos, Suecia, Unión Europea, entre otros, y lo que busca con estas estrategias plurianuales que responden también a los tiempos fiscales de estos países, entonces a veces no concuerdan con los tiempos país que tenemos como Colombia en materia fiscal o en materia de elecciones, entonces no concuerdan con los tiempos de gobierno nacional, pero sí hay unas prioridades como Estado que tenemos y que es lo que buscamos como agencia es poder, ahí empieza la articulación, poder articular las necesidades del Estado colombiano o del territorio colombiano a lo que el cooperante nos está, digamos, ofreciendo dentro de las líneas que ellos trabajan en materia de cooperación y que están interesados en el país. Por otro lado está la cooperación multilateral, que es esta pues, cooperación que brindan las organizaciones multilaterales en países de desarrollo y se destaca pues, el sistema de Naciones Unidas, que para el caso de Colombia pues, tiene una estrategia para el desarrollo sostenible en el país y que se llama Marco de Cooperación. Entonces, ahí están, digamos, estas dos grandes modalidades en asistencia oficial al desarrollo. Siguiente, Juan. La otra modalidad, que es ese rol dual que tenemos como país, nos da digamos, la capacidad de manejar estos dos roles importantes, es la cooperación sur-sur. Y es la cooperación, como les decía anteriormente, que se da entre países de nivel de desarrollo similar. Y son proyectos de intercambio técnico entre expertos. Y aquí esta cooperación tiene la maravilla que no solamente es para entidades públicas, puede ser entre públicos, puede ser entre un público y un privado, puede ser entre privados, puede ser entre academia, puede ser en diferentes disímiles de entidades y tenemos cualquier cantidad de temáticas alrededor de la cooperación sur-sur. No solamente se atañen a temas que son puntuales porque la cooperación sur-sur tiene una, digamos, un principio importante aparte de la horizontalidad, solidaridad, flexibilidad y beneficio mutuo que está, digamos, en el argot de la cooperación sur-sur, pero, digamos, responde a la demanda que quiere un país sobre un conocimiento que tiene otro país sobre un tema específico. Y voy a dar un ejemplo que me encanta de la cooperación sur-sur que siempre doy cuando hago este tipo de charlas, y es que nosotros en Colombia muchos conocemos el proyecto Mamá Canguro, que es una idea de un par de médicos obstetras de Colombia y que se volvió en alguna forma una política pública de país para prevenir la muerte de bebés en estado que nacen en estado prematuro y que puedan pues surgir. Ese modelo que no es solamente el que la mamita o el papito cargue a su bebé en su regazo durante el tiempo y que le genere todos esos beneficios, tiene también alrededor de eso, yo no lo conocía hasta que, hasta que pude tenerlo cerca, tiene además de eso un tema importante que hay una atención holística alrededor de la familia que te atiende ese pequeño y digamos se desprenden una cantidad de servicios bien importantes y bien interesantes. Ese modelo como está planteado en Colombia se ha podido llevar a países como Haití, países como Bolivia, República Dominicana, Jamaica, países del Asia, países del África, que han visto en este modelo de Colombia una forma importante de poder ellos implementar ese modelo. Asimismo, nosotros como país, entonces nosotros queremos buscar, por ejemplo, una política pública que nos permita en temas de cultura afianzar las lenguas de los pueblos indígenas del país. Y conocemos que Chile está realizando, tiene una política pública fuerte en ese sentido. Entonces el Ministerio de Cultura y Chile han hecho este tipo de intercambios. Y así es la infinidad de temáticas que pueden haber en este tipo de cooperación, lo que la hace muy amplia, muy estratégica para país
y también muy, digamos, es una herramienta interesante de conocimiento más allá del recurso financiero. Y aquí me quedó mal los mecanismos de acceso, ay, no sé por qué, es un tema ahí del tipeo, pero bueno. El mecanismo de acceso que tenemos para la cooperación sur-sur, digamos, para el tema de América Latina, se hace a través de unos espacios políticos y técnicos que se llaman comisiones mixtas. Nosotros enviamos recurrentemente, si ustedes entran a la página web de APC Colombia, se van enterando de cada cierto tiempo se hacen estas comisiones mixtas que se programan desde el año anterior de manera conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y APC Colombia con nuestros socios en otros países sobre sobre qué temáticas generales se hacen estas comistas para que se presenten proyectos de cooperación de intercambio técnico. Esa es la forma. Con África y con Asia la particularidad es distinta. Con Asia se hace directamente con las embajadas que tenemos en cada uno de los países asiáticos, ya sea por demanda específica de un país asiático hacia Colombia o al contrario, Colombia ya tiene, digamos, un relacionamiento con algún tipo de entidad y buscamos la forma de que esa entidad en el país asiático no responda y podamos tener un proyecto de cooperación sur-sur. Normalmente con África y Asia, dado los tiempos que tenemos de diferencia horaria, uno, y el idioma, y también los tiempos de respuesta que tenemos con ellos, a veces es un poco más demorado que lo que podemos hacer con un país del sur de Latinoamérica. ¿Alguien está levantando la manito? No sé cómo se hace el tema de preguntas y respuestas. ¿Me recuerdan, Juan? Luz, no, tenemos, digamos, a través de los chats que tenemos, recogemos las preguntas y vamos organizando Ah, de listo, acuerdo a cómo nos van llegando las preguntas. Hacemos dos, tres preguntas, de acuerdo pues a lo que vayamos recibiendo en los listo, chats. listo. Los participantes, pues es obviamente un país que demanda, que es el que quiere esa cooperación, un país que ofrece esa asistencia técnica y ambos países que demandan y ofrecen son proyectos que pueden ser de doble vía. Aquí es muy importante, no siempre el hecho que un país demande de nosotros alguna temática, quiere decir, Colombia estaría obligado a atenderla. Aquí se busca que sea un tema de solidaridad y de beneficio mutuo. Entonces, normalmente, ¿cuál es la tarea, digamos, operativa de APC Colombia en este caso? Es preguntarle a esa entidad, a esa organización o a ese privado que si ellos tienen la capacidad técnica de atender esta cooperación técnica con cierto país y les explicamos pues cómo se realiza y a partir de allí, digamos, se generan ciertas reuniones, se generan eh, reuniones de trabajo, reuniones de formulación del proyecto para que pues se dé el tema. Siguiente, Juan. Entonces, para entender entonces el ecosistema de la cooperación internacional y cómo funciona esta agencia. Uno, APC Colombia es la entidad que lidera la cooperación internacional en Colombia. Nosotros somos una entidad técnica que pertenece a la presidencia de la República y que trabajamos de la mano en muchos temas, en temas estratégicos, obviamente con planeación nacional y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué con el Ministerio de Relaciones Interiores? Porque nosotros la cooperación internacional, como es un instrumento de política exterior, debe responder a las líneas de política exterior que tiene Colombia y que eso lo tiene, es quien lo lidera, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo que busca la agencia y esa propuesta de valor que está allí es poder que la cooperación que entra y sale del país funcione y aumente el beneficio del desarrollo que obtiene la sociedad. Entonces, la misión de la agencia en especial es gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica, financiera, no reembolsable que recibe y otorga el país. Entonces, aquí más allá de la gestión, pues es buscar esos recursos financieros técnicos que entren al país. Y segundo, también el tema más importante, más allá de hacer el trabajo de traer el recurso de otros países, porque eso de alguna forma es implícito en materia de cooperación, va a venir,
pero lo más importante que hace esta agencia es poder orientar y coordinar esa cooperación. ¿Para qué? Para que responda a las necesidades que tiene Colombia en materia de cooperación internacional, en donde la cooperación tiene un valor agregado para la sociedad y apalanque, como lo dijimos al principio, apalanque el desarrollo y apalanque lo que ya hace Colombia como Estado. Y aquí es muy importante entender, imagino que lo hayan escuchado antes, y, y es entender que la cooperación internacional en Colombia no es un reemplazo del Estado. Eso es muy importante entenderlo. Nosotros lo que buscamos es que la cooperación nos genere valor agregado a lo que ya hacemos y desarrollamos como Estado. Por eso la cooperación internacional en Colombia no está en los 32 territorios, por lo menos la financiera no reembolsable de asistencia oficial de desarrollo, no está presente en los 32 territorios, ni está presente de la misma manera en un solo departamento, por ejemplo, como el caso de Antioquia. No es lo mismo lo que recibe el Bajo Cauca antioqueño, lo que recibe Medellín, por ejemplo, lo que reciben otros municipios del país, porque depende mucho de las necesidades, de los intereses, de las prioridades que tenga el Estado colombiano a esas zonas del país por temas de paz, por temas de desarrollo económico, por temas por ejemplo, un tema que pues para Colombia es muy importante, que es el tema de cultivos ilícitos, ya sea por sustitución voluntaria, o sea, el mecanismo que sea en este tema. Siguiente, Juan. Entonces, como les dije, la otra parte del ecosistema está el ministerio, que es quien da el lineamiento de la política pública de exterior del país y nosotros lo manejamos acorde a las necesidades y prioridades del gobierno nacional. Siempre trabajamos de la mano en muchos temas, incluso el estratégico de esta agencia, de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos son el brazo político de la cooperación internacional. Nosotros somos la parte técnica de la cooperación internacional y por eso lideramos la coordinación y la gestión de la cooperación. Adelante, Juan. Entonces, ¿cómo se materializa esa coordinación interinstitucional? Es decir, ¿cómo hacemos para que esa cooperación al desarrollo, tanto de AOD que llega al país como de cooperación sur-sur, llegue al territorio nacional? El año pasado salió el decreto que no sé por qué aquí me salen figuritas, de pronto es por el, el, la configuración del PowerPoint entre uno y el otro, no importa. En el 2022, Colombia realizó digamos, pudo sacar un decreto que permite, el mandato de este decreto es coordinar y articular los actores de la cooperación para que la gestión de la cooperación internacional contribuya a la política exterior del país y esté alineada a las prioridades de desarrollo del gobierno nacional. Si Perdón, Luz, es bien, el decreto 603 de 2002, para que lo tengan como gracias. referencia. Ujú, 603. 603 de MMA, yo que trabajo en la PC y a mí se me olvida el nombre, siempre se me olvida, tenemos como 6 decretos, entonces siempre se me olvida el nombre. 603 del 2002. Digamos, del 2022. ¿Qué pasa con el decreto de que se creó el año pasado, donde se creó el sistema? El decreto de creación de la agencia es del 2010, de esta agencia de cooperación. Y uno de los mandatos que tenemos como agencia es precisamente la coordinación y la articulación y crear el Sistema Nacional de Cooperación. Si bien antes del 2022 nosotros ya hacíamos ejercicios de articulación que respondían a la creación del sistema, no lo llamábamos Sistema Nacional de Cooperación. Digamos que éramos ejercicios que realizábamos tanto con territorios y entidades del orden nacional y territorios, actores, todos los actores que hay alrededor, por ejemplo, de los territorios, llámese academia, llámese organizaciones de la sociedad civil, llámese gobiernos locales, en poder hacer ejercicios de articulación y esos ejercicios de articulación se traducían prácticamente en realizar planes de trabajo con los territorios, revisar prioridades en conjunto. En algunos casos, cuando yo ingresé a esta dirección de coordinación y tuve Antioquia, empezamos a revisar cómo podíamos trabajar en conjunto, qué instancias de cooperación habían en los territorios. Y eso, el Sistema Nacional de Cooperación, el decreto de creación del sistema, como van a ver más adelante, si quieres, Juan, con el siguiente, nos permite tener 3 instancias de gobernanza. Esas 3 instancias de gobernanza, que es el estratégico, programático y el operativo, tienen unas funciones. El estratégico es un comité directivo tripartito que lo lidera el Ministerio de Relaciones
Exteriores, que es a través del viceministro de Asuntos Multilaterales, o el quien delegue, el director o directora general de la agencia, o quien ella delegue, el director general del Departamento Nacional de Planeación y su delegado. ¿Ellos qué hacen? Orientan y proveen los lineamientos del sistema. Permiten, bueno, cómo se va a desarrollar el programático, cómo se va a desarrollar, quiénes son los actores, en fin, ellos dan línea. ¿Listo? La siguiente instancia que creó este decreto es el programático. El programático es un espacio de orientación y coordinación técnica entre las entidades nacionales y territoriales en materia de cooperación internacional. Y esto habla de entidades nacionales y territoriales, gobiernos locales y las entidades del orden nacional. Buscan que nosotros también tengamos una revisión y monitoreo constante de los programas de cooperación que ejecutan los organismos internacionales en los territorios y en los sectores o en las entidades. Y buscamos que nosotros podamos hacer una orientación. Ellos buscamos, por ejemplo, que en las estrategias plurianuales se hagan mesas de trabajo con los cooperantes para determinar cuáles son esas necesidades del sector con esa estrategia que se vaya que se está negociando con ese país, y esos espacios permiten ese tipo de orientación y coordinación técnica. Y por último está el operativo. ¿Y por qué lo resalté en otro color? Porque esos son los espacios también sectoriales y territoriales técnicos que buscan que se implementen los planes de trabajo de cooperación internacional y realiza su seguimiento. Cuando nosotros ya teníamos, digamos, trabajando de alguna manera este relacionamiento, pero con la creación del decreto y antes de la creación del decreto, nosotros buscábamos buscamos que en los territorios, en los sectores, podríamos realizar un trabajo mucho más articulado, con, digamos, un poco más de fuerza en el sentido de tener unos documentos, tener unas instancias fijas, unas reuniones fijas, donde nosotros podríamos hacer seguimiento en materia de cooperación, tareas conjuntas, trabajo de fortalecimiento de capacidades en conjunto con la APC y las instancias de cooperación, tanto territoriales como sectoriales. Unas funcionan de manera más activa que otras por las propias dinámicas del territorio. Otras son más grandes o más pequeñas, también dependen de esa instancia. Entonces, no lo mismo es la instancia de cooperación internacional que tiene Antioquia, que la Red Antioqueña de Cooperación, al que pertenece la UDEA, la ASI, la Gobernación de Antioquia, las cajas de compensación, pertenecen otras universidades aparte de la UDEA, el grupo G8 de las universidades, pertenece también Valle Aburrá. Entonces, ahí hay una serie, la Federación de ONGs de Antioquia. Entonces, ahí hay un ecosistema bastante amplio por la capacidad, técnica que tiene la red. Otro tema es también digamos, un poco la voluntad política de cada uno de estos actores, que eso también es muy importante. Y digamos, la particularidad como territorio en materia de cooperación, o sea, cuánta cooperación recibe como territorio, pero también cuánta cooperación es capaz de dar como territorio y de buscar demanda en materia de sur-sur. Entonces, ese es muy diferente. Otra cosa, por ejemplo, son departamentos más chiquititos, como, no sé, el Quindío, que hace poco están empezando a andar su pequeña red de su instancia de cooperación internacional, que es un poco más pequeña, tienen otros planteamientos, tienen otras prioridades en materia de cooperación, conocen y saben que no son un departamento altamente priorizado por la asistencia oficial de desarrollo, así que se tienen que mover en otros ámbitos, fortalecer capacidades para presentarse a convocatorias. Entonces, digamos, cada instancia operativa, territorial y sectorial es tan distinta como tantos sectores y territorios tengamos en el país. Eso es lo que le da esa característica especial de lo que hacemos. ¿Qué buscamos para la Estrategia Nacional de Cooperación que estamos construyendo entre el periodo 2023-2026? Uno, que se alinea a los ejes transformadores del Plan Nacional de Desarrollo, que están todos los temas de ordenamiento territorial para la paz total, justicia y paz, derechos humanos, seguridad alimentaria, todo el tema de crecimiento verde, convergencia territorial y regional, estabilidad macroeconómica. Aquí no están, digamos, los ejes, los nombres de los 5 ejes transformadores tal cual están en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, pero son los que en este momento estamos buscando a lo que se alinea la estrategia. La estrategia en este momento está en construcción por parte de APC Colombia. Vamos a iniciar un trabajo tanto con las entidades del orden nacional
y luego un trabajo hacia los territorios. Entonces, digamos que eso estamos muy activos en ese sentido, ya vamos a empezar a trabajar mesas de trabajo con algunos sectores, ya esperamos que después de el segundo semestre tengamos también mesas de trabajo y demás con territorios. Eh, porque también es una urgencia y un llamado del gobierno nacional, especialmente el presidente de la República, de sacar esta estrategia rápidamente y adelante lo más pronto posible, tener el documento pues que nos da línea y guía de lo que se quiere de cooperación. Esto no, lo que sí les puedo decir es que este no va a ser un documento únicamente, estas son las líneas estratégicas de la cooperación internacional para país, no, va a ser mucho más robusto en materia de las modalidades de cooperación, de cómo llegar, de cuáles son los instrumentos de trabajo, cómo vamos a operatizar toda la estrategia, cómo vamos a involucrar a las comunidades, cómo vamos a organizar, cómo vamos a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, cómo vamos a involucrar a los territorios, cómo vamos a involucrar a las entidades y cómo va a ser ese trabajo. Digamos, es un poco distinta la forma como se va a realizar esta estrategia, a diferencia pues de lo que se venía haciendo en años anteriores, y también entendemos que nos ha tocado como entidad y como funcionarios un poco salirnos de la caja bots que teníamos y pensar pues, por fuera de esa cajita. Creo que hasta aquí llegaba la presentación. Entonces, Juan, si tenemos preguntas o dudas, iniciamos con el tema de preguntas. Muchísimas gracias, Lucemérita, por esta presentación tan maravillosa. Ha sido muy interesante escucharte y terminar de aprender de parte nuestra las complejidades del trabajo que realiza la Agencia Presidencial de Cooperación en Colombia y también los niveles de sofisticación con los que trabaja esta agencia. El tema central de la presentación que nos has hecho es la coordinación interinstitucional que ustedes realizan dentro de la agencia y nos has hablado en tres momentos principales: un contexto, luego una descripción de las modalidades y por último una descripción del ecosistema de la cooperación internacional en el país. Nos has hablado sobre el rol dual de la cooperación, tanto como receptores, pero también como referentes que tenemos para dar con nuestros socios internacionales y cómo nuestra clasificación como país de renta media alta dentro de la OCDE implica unas condiciones especiales, cambiantes, que han transformado la cooperación internacional en el país, pero que no implican que obviamente no podamos participar de esa cooperación. Nos has hablado de la cooperación como catalizador del desarrollo en Colombia y de los ODS como marco en el que se trabaja en la definición de prioridades para el país. Nos has mencionado las modalidades de la cooperación, tanto bilateral como multilateral, de los tipos como la cooperación financiera, la técnica, la donación en especie, y has mencionado algunos detalles interesantes que no siempre tenemos en cuenta, como por ejemplo, y que son importantes a la hora de formular proyectos, como los tiempos fiscales diferentes entre los países, como nuestros socios internacionales. Asimismo, la importancia de las comisiones mixtas en las que se comparte, además de la mano con la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia y los diferentes socios internacionales y que ustedes organizan con mucha anticipación. Nos has hablado de la Cancillería colombiana como el brazo político de la cooperación, mientras que la APC es ese brazo técnico de la cooperación, y esta figura nos ayuda muy bien a entender la diferencia de roles entre estos actores que trabajan de forma articulada, y que justamente la tarea que ustedes han tenido es la articulación de las necesidades nuestras como país con los intereses, las prioridades y las agendas de los aliados internacionales, y es un trabajo supremamente interesante en el que ustedes tienen como misión la orientación, la coordinación, y al hacer estas tareas terminan respaldando proyectos, respaldando actores, también actores a nivel local, y entonces agregan valor al trabajo autónomo que realizan cada uno de estos actores de la cooperación, tanto a nivel local interno como a nivel externo. Muy interesante que nos digas que la cooperación internacional en ningún momento reemplaza el Estado, sino que son labores complementarias a las labores del Estado, y que el decreto 603 del 2022 precisamente formaliza
el Sistema Nacional de Cooperación, formaliza esta articulación que ya venía sucediendo, pero ya queda formalizada dentro del trabajo que realiza la institucionalidad en Colombia. Y nos habla de de las tres instancias de la gobernanza, lo estratégico, lo programático, haciendo un énfasis muy interesante en lo operativo, que es precisamente donde está lo técnico y donde nos conectamos con el trabajo de los territorios, donde hay unas actividades y unas tareas con un alto nivel de diversidad. Muy interesante, Luz, la presentación que nos regalas, y le cedemos la palabra a Juan Fernando Rivera, quien nos va a moderar el espacio de preguntas. Muchísimas gracias, profe Juan. Luz, reiterar el agradecimiento. De verdad, muy buena la presentación. Creo que nos sigue dando muchas luces. Hay tres términos que los asistentes podrán ir identificando que venimos, digamos, nombrando mucho desde que empezamos este proceso. El tema del rol dual de la cooperación, el oferente y el demandante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es una realidad que tenemos que nos reconfigura, digamos, en el mapa y en la arquitectura global de la cooperación, y las modalidades de cooperación, que es importante irlas entendiendo, irlas teniendo en cuenta, y también saber las posibilidades que tenemos frente a esos tipos de cooperación, que la cooperación no se trata de un tema de élites, que es un tema real, aprensible, al cual podemos llegar. En ese orden de ideas, digamos que surgen preguntas como alrededor de ese rol dual, especialmente el de la oferta, porque hemos estado acostumbrados al tema de la demanda, a pedir cooperación, ver la cooperación como recursos económicos. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, las alcaldías, las ONG, las mismas universidades, para empezar a actuar dentro de ese rol, especialmente en el de la oferta, de identificar esas capacidades y esas experiencias y dónde presentarlas? Nos preguntan mucho si tengo una capacidad ya identificada, un proyecto relacionado con ODS, que ya lo tengo, ¿dónde lo presento? ¿Cómo lo promociono? ¿Cómo podemos hacer eso desde la APC? Bueno, varias cosas allí en materia de oferta de cooperación de país. Nosotros hemos venido a lo largo de varios años haciendo ejercicios para levantar esas iniciativas que pueden ser susceptibles de ser oferta de Colombia. Y aquí hay un tema muy importante de distinguir, y es: una cosa es que yo haga, que yo crea que hago o sé que hago algo muy bien hecho y que me funciona en mi contexto como país o mi contexto regional, pero puede ser que yo lo vea también, pero que no tenga cabida por algún tema propio de algún otro país o de alguna otra nación, no tenga cabida en materia de la sur-sur. Entonces, hemos venido levantando ciertos criterios para que esa iniciativa que uno considera fuerte, importante, pueda ser ofertada en el país. Puede ser una parte del portafolio de oferta que tiene Colombia como país. Y hemos venido trabajando en poder tener un portafolio de oferta robusto de país. No podemos tener 1000 propuestas, eso es un imposible. Ningún país lo tiene, de hecho. Pero por otro lado, el sistema de cooperación sur-sur que existe en el mundo está trabajando en una plataforma donde los países pueden conocer qué ofrecen todos los países que están en esa plataforma. La plataforma en este momento está como en construcción, pero ¿cómo identificar algo que yo estoy viendo, que yo estoy haciendo bien? Pues tener unos criterios. Yo les puedo compartir pues a través de Juan algunos de los criterios que nosotros utilizamos en algún momento en un ejercicio muy interesante que hicimos, se llamaba Saber Hacer Colombia, donde hicimos identificación de varias ofertas que tenía país, Colombia como país, y se invitaron a academias, se invitó a organizaciones de la sociedad civil para eso. Pero también, digamos, hay unos temas, y es cómo la sociedad civil se maneja en relacionamiento extranjero. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo Antioquia, que tiene, digamos, un potencial, Antioquia es uno de los departamentos, no porque yo lo tenga a mi cargo, que admiro, no es por eso, pero digamos que una de las particularidades que tiene Antioquia es que es muy activo en eso y recibe por sus particularidades territoriales, por, digamos, de alguna forma, voy a decirlo muy coloquialmente, la buena fama que tiene como región en recibir muchas visitas internacionales de diferentes países del mundo, incluyendo obviamente el sur. Y
en esas reuniones muchas veces, yo siempre pongo ejemplos muy concretos, me gusta para que la gente lo entienda bien. Llega un alcalde de un municipio, de una ciudad brasilera a, no sé, a Turbo, Antioquia. Y en Turbo encuentra o que Turbo está haciendo bien algún tema de turismo, no sé, estoy inventando. Y él quiere que ese modelo lo quiere implementar en su municipio. Y le dice al alcalde, venga, ¿cómo hacemos? Y el alcalde pues no sabe cómo hacer ese intercambio. Ahí es donde entra la agencia o se pueden acercar a la agencia y decir, miren, yo ya hice un acercamiento con este país también está interesado en lo que yo hago. ¿Qué buscamos? Si es un país de Latinoamérica, que eso lo podamos enmarcar en una comisión mixta. O sea, que entre el proyecto dentro de una comisión mixta para que tenga la oportunidad de ser aprobado. Y funciona así. Lo mismo ustedes cuando tengan conocimiento de algún modelo por X o Y relacionamiento que se dé. Mira, hay cosas de relacionamiento que nacen de un cóctel, de un café con alguien. Y ese relacionamiento en un tiempo, eso no es de 2 meses, de 3 meses, a veces dura tiempo digamos, materializarse en algo. Y ustedes dicen, mire, nosotros encontramos en México, por ejemplo, un modelo de trabajo académico, así que queremos implementar en la UDEA para evitar, por ejemplo, que los chicos desistan de estudiar, entonces, y disminuir ¿cómo se llama eso? La deserción universitaria. Es un ejemplo tonto, pero pues es como un ejemplo de lo que quiero hacer. Y el rector de la Universidad de Antioquia se reunió con el rector de la UNAM y se le salió esa idea y la UNAM dijo, sí, claro, nosotros podemos hacer esa cooperación. Ahí la UDEA, que ya es un experto en cooperación sur-sur en esta agencia, tanto como oferente como demandante de cooperación, se acerca a nosotros y nosotros tratamos que este proyecto se vincule en el marco de una comisión mixta, en el caso para Latinoamérica. En el caso de África o Asia, iguales. Siempre hay que entender que la cooperación sur-sur funciona en torno a la demanda. Por eso es muy difícil a veces entender, tener como iniciativas que sean interesantes, pero sí es importante el llamado a las organizaciones, es conocer qué estoy haciendo bien y cómo lo estoy haciendo bien y que esa iniciativa en verdad sea escalable en otros ámbitos distintos al mío. Es como hacer también un poco ese ejercicio que a veces es un poco difícil, pero mentalmente hacerlo acuiciosamente con los criterios. Les voy a mandar lo último que hicimos sobre esos criterios, que era el saber hacer Colombia, que ayuda mucho. Igual, digamos, hace mucho rato no lo hacemos como agencia, es verdad, pero digamos que les sirve como base por lo menos para entender que de todo lo que yo hago puede haber algo específico que yo pueda ofrecer a otros países. Pero también, como les dije, puede funcionar por una demanda de algún país que ustedes ya han tenido algún contacto previo. Perfecto, Luz, muchísimas gracias. Ahorita en el chat de YouTube pusimos el link de la agencia, que digamos ahí se puede navegar para encontrar toda esta información, y también un link al interior del portal de la agencia donde está el tema de convocatorias, que son convocatorias que ustedes también direccionan. Ahí están las convocatorias de Comixta para que también las puedan analizar. Luz, hay una cuestión que nos están preguntando también mucho, o digamos que la tratamos como de agrupar. Uno, nos preguntan por el proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Cooperación. La gente quiere participar. Aquí estamos teniendo presencia de personas de ONGs, estudiantes, presencia inclusive de actores internacionales, muchas universidades y muchísimas personas de municipios de esa Colombia profunda a la cual siempre queremos estar llegando desde las entidades y que nos reconozcan y que podamos trabajar articuladamente. La gente nos pregunta cómo vamos a poder participar o aportar en ese modelo de construcción de la estrategia, y también nos pregunta paralelamente, de pronto con uno de los links que se envió se puede responder, ¿dónde busco yo esas fuentes de cooperación? ¿Dónde busco yo esos intereses de los países, de políticamente, donde nos pueden decir, mi interés va por este lado y yo poder asociar mis potencialidades o mis necesidades a esos cooperantes? Bueno, con respecto a la estrategia, digamos, en parte de la construcción que estamos realizando es generar esa metodología que sea lo más acuiciosa posible para poder tener la participación acertada de los territorios, sobre todo de los territorios,
más allá de las entidades o sea, las cabezas de sector de país, con las entidades del orden nacional, es que eso ya, digamos, lo tenemos un poco más claro. Pero sí, sí estamos construyendo en este momento esa metodología de construcción con los territorios, que no es fácil, porque los territorios tienen muchísimos actores y se nos volvería eterno poder convocar a todos en una digamos, en espacios de trabajo. Estamos revisando cómo hacerlo de manera más acuciosa, de poder tener voces importantes y también estratégicas en esa materia, de tanto de las entidades del orden gubernamental de los territorios, pero también sobre todo, y ha sido como el mandato de esta agencia, de las organizaciones de la sociedad civil y de otros actores que hay en el ecosistema. Eso para el tema de la Estrategia Nacional de Cooperación. El otro tema de cómo conocer qué hace cada cooperante, nosotros tenemos ahí en la página web un mapa de la cooperación internacional, que digamos ahí pueden navegar y encontrar como qué hace, qué proyectos o qué líneas hay en cada territorio del país, en montos, en tipo de proyectos y otra información que puede ahí ser clave para el territorio. Hay en la dirección de demanda, en el link de la dirección de demanda, también, digamos, hay información que pueden encontrar sobre cómo manejar, y también si ya es un tema más explícito, pues es con esta agencia, con este enlace, que les puede dar como un poco de información un poco más detallada de algún tema que requieran o que se pueda dar también, ¿no? En materia de lo que están preguntando, la última pregunta que me hiciste. Luz, y una última pregunta que me parece muy interesante también, porque es tener en cuenta este tema de lo político, de cómo esta es la agencia presidencial y pues obviamente hay unos lineamientos y unas acciones que ya están muy determinadas. Pero si hay un actor con intereses en procesos de cooperación y sus temáticas no están alineadas necesariamente con lo que está expuesto en el plan de desarrollo, porque puede ser una temática completamente diferente, ¿cómo es el apoyo o cómo podría ser esa articulación a través de APC? ¿Tienes el micrófono apagado? Ay, qué pena. Normalmente cuando las entidades, o bueno, los entes territoriales o los territorios o las organizaciones de la sociedad civil tienen digamos, un proyecto específico y que quiere que tenga algún apalancamiento de la cooperación internacional, siempre decimos algo que es importante. Con todo lo que ya le hemos hablado anteriormente, este rol dual de la cooperación y todo lo demás, digamos, hace muchos años, después hace 10, 15 años, cuando esto ni siquiera era agencia, estaba en acción social, sí recibíamos proyectos y como que en cierta forma muy de esto de mercadotecnia y maleteábamos el proyecto ante el cooperante. Ya no funciona de esa manera por las dinámicas que tenemos de cooperación en el país. Sin embargo, sí buscamos que esas iniciativas que tienen sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, puedan participar y se fortalezcan a través de convocatorias que tiene uno mapeado APC Colombia en su portal de servicios que está en la página web, pero por otro lado APC tiene un servicio o un programa que se llama APC Te Proyecta, y ese programa APC Te Proyecta permite socializar constantemente algunas convocatorias que prioriza la agencia porque son montos interesantes, porque está alineada con temas país gruesos, no con temas tan específicos, pero sin temas gruesos hablo, por ejemplo, desarrollo rural, ¿sí? Paz y paz total, seguridad y derechos humanos. Entonces, y que también, digamos, tengan un tiempo prudente de presentación. Esas convocatorias que APC te proyecta, que el equipo de APC te proyecta, prioriza, a esas convocatorias nosotros apoyamos en hacerles primero una socialización más profunda a través de diferentes Facebook Live, que incluso pueden encontrar los videos viejos en la página de Facebook, y también un acompañamiento técnico a la formulación. No formulamos el proyecto con las personas, ellos tienen que formular su proyecto de acuerdo con los términos de referencia eh, que tiene ese cooperante. Lo que sí nosotros hacemos podemos hacer es una revisión previa a la propuesta, hacer observaciones, comentarios técnicos a esa propuesta para que ellos lo ajusten si así lo quieren y tengan mejor, digamos, alguna forma, chance de ganar. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en la decisión del cooperante. Sin embargo,
digamos, sí tenemos ese apoyo hacia el tema. Y también buscamos que en el marco de lo que nosotros hacemos en fortalecimiento de capacidades, tanto las que hacemos con las instancias de cooperación que hay en el territorio, por ejemplo, en el caso de la red antioqueña, y ahí digamos unos temas de fortalecimiento de capacidades allí. APC también está revisando, pues este año vamos a hacer otra vez el diplomado de cooperación internacional. Vamos a revisar con otras universidades para los próximos años tener más recursos para tener, digamos, otro tema de fortalecimiento de capacidades, que sabemos que es el tema de formulación de proyectos para el desarrollo, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros apoyamos directamente. Luz, no, muchísimas gracias. De verdad que siempre es un placer escucharte y poder, digamos, entender todas esas dinámicas, cambios, orientaciones que se dan desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. Recuerdo también cuando estaba escrita era Acción Social, o el DPS también en su momento, también empezó a aparecer por ahí. Creo que las dinámicas, esto es lo que nos muestra, es que las dinámicas políticas, sociales y de la cooperación misma en el país han venido tomando un impulso importante que han hecho que la dependencia se comporte y se estructure como una agencia presidencial directamente. Y creo que es un mensaje también para todos nuestros participantes, entender que y recordar también un poco que antes los manuales de acceso a la cooperación y los directorios de cooperación eran libros, antes del 2008 Sí. especialmente, eran textos bastante gruesos donde podíamos encontrar una cantidad de posibilidades de ofertas. Las crisis económicas, especialmente la del 2008, y el hecho de que Colombia sea un país de renta media alta, hicieron que estos donantes dijeran, pues por un lado tenemos que reinvertir nuestros recursos, pero por otro lado ya no necesitan tanto recurso. Entonces digamos que también está en ese interés del actor empezar a buscar esos pares, esos actores que sabemos pueden hacer parte de este proceso y empezar a estructurar esos enfoques multiactor que creo que es importante, donde APC puede dar orientaciones y a todos los participantes pues también recordarles que la Universidad de Antioquia a través de procesos como este, de nuestra oferta de investigación, docencia y extensión y la Dirección de Relaciones Internacionales, tenemos la posibilidad también de generar esas orientaciones para todos ustedes. Luz, muchísimas gracias, de Con verdad, por todo estar gusto. nuevamente con No, es un nosotros. placer siempre trabajar de la mano de la UDEA y cada vez que nos inviten en la medida en que podamos, con todo el gusto. Muchísimas gracias por la invitación y no, se nos estamos viendo entonces. Claro que sí, muchísimas gracias. A Adelante, ti. Raquel, para Listo. cerrar el espacio. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes, a los profes, obviamente a nuestra experta del día de hoy. Qué gran presentación. Seguramente fue una presentación muy valiosa para todos nuestros estudiantes. Entonces, el día de hoy tuvimos aproximadamente 600 participantes y pues ya queremos contarles que tenemos aproximadamente 30, ya les voy a dar la cifra exacta, 39 miembros en la comunidad que ahorita el profesor Juan Fernando pues les contó, que la idea es conectarnos, pues se trata de un curso de cooperación internacional, cómo no íbamos a tener un espacio donde ustedes puedan conocerse, de pronto empezar proyectos conjuntos, articularse como instituciones. Bueno, aquí es una gran oportunidad para que ustedes se conozcan y bueno, entonces le voy a dar la palabra de nuevo al profesor Juan Fernando Rivera, quien nos va a decir algo antes de despedirnos para que ya recuerden entonces el próximo martes, bien puntuales a las 5, no se les olvide llenar la asistencia, por favor, que muchos me han estado escribiendo que no han podido llenar la asistencia. Para nosotros es muy complejo hacer seguimiento de estos correos y de estas cosas, pero contamos con su participación en los otros espacios para poderlo certificar. Yo voy a tratar de mirar qué podemos hacer con esos correos, si puedo responderlos o qué, pero bueno, pues son una cantidad de personas enviándonos información, pero estaremos tratando de responder los más que podamos. Muchas gracias, Raquel. Dos cositas pequeñas antes de despedirnos. Recordarles el próximo martes vamos a tener la charla de cooperación internacional para entidades territoriales. Digamos, aquí pasamos de este nivel nacional a mirar aspectos específicos y puntuales de municipios y departamentos. Y el próximo jueves, cooperación académica y científica. Y es también
que ustedes entiendan o que veamos cómo las universidades, la academia, tenemos un rol importante de lo que podamos generar, pero también de cómo acompañar y dinamizar en ese enfoque multiactor diferentes procesos de cooperación internacional en los que podamos, digamos, articularnos y ser actores y parte de ese equipo que genera estas propuestas. Era recordarles eso, muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo martes. Un feliz fin de semana para todos. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos.